Buenos días, hoy nos hemos venido a un lugar que se llama La Cumbre para hablar sobre la cumbre mental que viene a ser la filosofía. Entonces vamos a hablar un poquito, un pequeño resumen, como de dibujos de ideas que se van repitiendo a lo largo de la historia del pensamiento y de la indagación de las preguntas últimas, que no son las mismas de acuerdo a la época. Uno de los primeros grandes pensadores al que vamos a referirnos, el nombre más importante en la historia de la filosofía, si hubiera que elegir uno solo, se llama Aristóteles, pero lo conocemos como Platón, el de anchas espaldas. Es decir, que es el que más espaldas tiene para bancar la parada de la filosofía. Platón ha escrito muchísimas cosas y se considera que es el divulgador de Sócrates. No sabríamos de Sócrates, más que a través de Xenofonte y de unas burlas, qué fue lo que enseñó Platón en el Academos en Atenas de Pericles, luego de combatir una guerra y luego de sufrir también la famosa epidemia de cólera. Sócrates, como hace poco recordó el filósofo coreano, autor de La Sociedad del Cansancio y de esta idea de que si yo trabajo de manera autónoma, soy influencer, bueno, es como que arranque el látigo al amo y me auto latigo yo, y que el neoliberalismo nos vende la falsa idea de la libertad, cuando estamos más que nunca exigidos ahora no por una fuerza externa a la que uno puede oponerse, o por lo menos oponer la idea de que es el enemigo, sino a nuestro, lo que Freud llamará el super yo, que es una instancia difícil de entender porque no es el sentido del deber ético, sino que es una especie de disfrazado de sentido del deber ético y, digamos, aprendido de nuestros padres, sobre todo la figura del padre o alguien que hace la función de la figura del padre, pero toma energía del ello, es decir, una parte primitiva, animal y completamente desaforada, digamos, sin ningún tipo de matiz, criterio o sentido de la medida, ¿no? Insaciable. De manera que los peores excesos se pueden cometer en nombre de combatir el exceso, en nombre de combatir el terrorismo, por ejemplo, puede convertirse finalmente en infinitamente más terrorista. Este filósofo, recientemente laureado con el premio Princesa de Asturias, dice que él es a la manera de Sócrates, que se comparó con un tábano que pica a los caballos y los mantiene despiertos, ¿no? Justamente recuerdo que Freud compara el super yo como un pequeño niño montando un gigantesco caballo. La figura del caballo siempre ahí es negativa, es como un animal fuerte, pero que debe ser dirigido y que no tiene ningún criterio. Bien, esta idea del filósofo coreano, por supuesto que puede ser combatida, y uno puede decir que al contrario, que la autodisciplina nos permite, como dice Schopenhauer, si somos nosotros quienes regulamos la soga, no nos pueden ahorcar. Vemos hasta dónde nos aprieta el zapato. Bueno, vamos a resumir entonces quién fue Sócrates. Sócrates, digamos, la historia cuenta que es como un poquito una Biblia para ateos, un mesías para laicos, porque es, en cierto sentido, una figura comparable a la de Jesús,
¿Por qué motivo? Porque ambos sufrieron, digamos, un juicio que su sociedad era un juicio perfectamente justo, un juicio que perdieron y fueron condenados a muerte. En el caso de Jesús, a una forma de muerte que es la más cruenta, que es la crucifixión. Sobre esto ha escrito muy detalladamente uno de los discípulos en dramaturgia, o bueno, mejor dicho, en teatro épico, de Bertolt Brecht, que se llama Georg Teibory. Él escribió una obra que se llama Las Variaciones Goldberg, basadas en las piezas que compuso Johann Sebastian Bach para ayudar al rey a descansar, es decir, a curar el insomnio. Por eso son realmente tan tediosas y aburridas, con toda la intención de que así lo sea. Bien, entonces vamos ahora a sacar los silencios estos y vamos a continuar. Sócrates, ¿por qué podemos considerar que es el primer, la figura tutelar en un sentido espiritual, el hombre ejemplar? Bueno, porque acepta con toda dignidad y con toda decencia la condena social, pudiendo escapar, pero él se quiere poner como ejemplo moral. Entonces actúa siempre éticamente e incluso él dice famosamente: es mejor sufrir una injusticia que comentarla. Bien, este Sócrates entonces indaga al oráculo de Delfos y le pregunta: ¿quién es el hombre más sabio del mundo? Quiero saber quién es el hombre más sabio del mundo en este momento, porque me interesa mucho a mí la inteligencia y la indagación de los problemas. Y las pitonisas le contestan: sos vos. Entonces él se ríe y dice: ¿cómo voy a ser yo? Si yo me doy cuenta de todas las cosas que ignoro. Y entonces precisamente, esta es una hermosa autorreferencialidad, que es una figura a la que vamos a volver y que vamos a encontrar mucho también en refutaciones o en los grandes famosos slogans de la filosofía. Por ejemplo, Descartes, que se propone derrumbar todas las certezas, dice: voy a dudar absolutamente de todas las cosas, pero ¿de qué no puedo dudar? Del hecho que estoy dudando. O sea, asirse a la mismísima cosa. Y el hecho mismo de advertir la propia ignorancia es la mayor sabiduría, porque el resto de las personas tiene una ignorancia necia y no una ignorancia sabia, una ignorancia en la que ignora que ignora. Entonces el método socrático, que él compara con la tarea de su madre, que es partera, él dice: voy a extraer esta conciencia de la infinitud de la ignorancia en los demás, consiste en la mayéutica, en la ironía, en la simulación de una ignorancia, lo llama Ferrater Mora. Y él entonces, en estos diálogos que Platón recoge, o mejor dicho, o inventa según algunos, ¿no? Los diálogos en la mayoría de los casos llevan el nombre de uno de los interlocutores. El Fedro es uno de los interlocutores, el Gorgias, el Crátilo. Borges tiene un hermoso poema dedicado a uno de los estudios de Platón sobre el lenguaje, o mejor dicho, de las indagaciones de Sócrates, pero es una de las teorías que vamos a llamar nominalismo, y que ya empieza allí con todo un tema que va a ser especialmente retomado por la posmodernidad. La posmodernidad es el actual momento de la filosofía, un momento que no tiene nombre propio, ¿no? Solo sabemos que viene después de la modernidad, pero si hubiera que trazar alguna caracterización, tiene que ver con el lenguaje, con la prevalencia del lenguaje como centro de estudio. Nosotros
tenemos como centro el objeto del interés de la filosofía en la época de Sócrates directamente el cosmos que es el orden en griego, el mundo. Entonces hay ahí todavía un interés en la filosofía que no ha sido escindida, digamos, de las ciencias. Es decir, que filosofía es astrofísica, es biología, en el caso de Aristóteles sobre todo, que le interesa tanto la biología, y Alejandro Magno le va consiguiendo animales de Persia. Todavía es la madre de todas las ciencias, pero todavía está embarazada de todas las ciencias y todavía las ciencias no tienen sus nombres propios. Se suele decir en defensa de la filosofía que, bueno, se dice que la filosofía es inútil, no tiene un sentido práctico, no tiene aplicación. ¿Cómo puede ser esto cuando las demás ciencias sí? Bueno, todas las demás ciencias surgieron como pregunta filosófica y ni bien tuvieron una aplicación práctica, se las dejó de llamar filosofía. Es decir, la filosofía cuenta por ahí con esta fama de de especulación, de pensamiento especulativo y de metafísica, más allá de lo físico. La palabra metafísica surge accidentalmente cuando se recuperan antiguos escritos de Aristóteles que fueron llevados como trofeo. Aristóteles es considerado el primer lector, el primer poseedor de una biblioteca y un profundo creyente en el alfabeto. Sócrates no. Sócrates consideraba que el alfabeto es como, digamos, desconfiaba del alfabeto como hoy en día podríamos desconfiar de la inteligencia artificial, o incluso, podemos decir como alguien que se queja de que la televisión embrutece, ¿no? Y Alejandro Magno, a su vez, se queja y le dice a Aristóteles que cómo pone por escrito los grandes secretos, que ahora todos lo van a saber, y él dice, no, solo puse las indicaciones y apuntes de lo que voy a dar en clase, así que luego eso quién lo va a poder interpretar. Y solo yo sé lo que de ahí se puede extraer para desplegar la clase. Y lo cierto es que la mayoría de los textos que han sobrevivido son apuntes para dar una clase. O sea, muchas veces hay filósofos que no han escrito nada. El caso de, por ejemplo, del lenguaje estamos hablando, de Ferdinand de Saussure, apuntes de sus alumnos fueron los que escribieron el libro Lingüística General. Y en este caso, al revés. Uno dice Aristóteles, qué estilo tan torpe comparado con Platón, pese al gran elogio de Cicerón, que lo consideraba un gran maestro del estilo, pero es porque son sus apuntes de clase. Eso no era como escrito. Vemos esa diferencia también en obras de Shakespeare. Shakespeare fue uno de los primeros en dar a publicar, en dar a la imprenta lo que eran obras de teatro que normalmente se consideran libretos de telenovelas sin ningún valor para la posteridad. Él hizo 2 versiones de cada obra de teatro. Una para ser actuada, que es mucho más dinámica, y una para que quede como literatura. La que queda como literatura es mucho más extensa, barroca, recargada. Bueno, de todas las obras que han sobrevivido, de todos los folios de Shakespeare, nos ha quedado la versión literaria. O sea, las obras famosas de Shakespeare que nosotros conocemos son las versiones literarias, no las actuadas. Salvo en un caso que es el de Macbeth, que ahí solo nos quedó la versión actuada. Y esto es interesante porque realmente es la obra muchas veces preferida y es la más vertiginosa. Y la razón es que es la que acabo de explicar. Es decir, que hay que imaginar un Hamlet vertiginoso, a pesar de toda la increíble, ¿no?, demora. Bueno, volvamos entonces ahora a través de Shakespeare a uno de los principales problemas, que va a ser el problema de la realidad de la palabra.
en el enfrentamiento entre montescos y capuletos, entre estas familias que se odiaban y estos hijos de estas familias que se enamoran, Julieta es, podríamos decir, antinominalista, no cree que en el nombre de la cosa esté la cosa, como dice este poema de Borges, que dice, si como el griego afirma en el Cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa, en el nombre de la rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo. De todas maneras, es un error común sostener que Humberto Eco, que homenajea a Borges en el nombre de la rosa con una figura de un bibliotecario ciego, esté citando de aquí esto y no de un poeta medieval muy anterior. Bien, entonces, para Platón, en la palabra perro está el arquetipo, la esencia de la perridad, palabra que hoy en día nos suena a perrear. De manera que tendremos que encontrar un ejemplo más sencillo, porque finalmente ejemplos sencillos que se suelen hacer con piedras, lápices, en el caso del perro se ve ahora contaminado por el perreo. Pero digamos que, para retomar a Borges que ama a los tigres, en la palabra tigre está la tigridad. Y esto suena muy interesante como, digamos, epifenómeno lingüístico en sí. Es decir, como una, podemos llamarlo verdad por definición. Podemos retomar esa categoría de John Stuart Mill, que dice que tenemos verdades empíricas y verdades por definición. Y las verdades por definición no requieren ningún experimento, porque realmente son un experimento en sí mismas. En el rótulo, en la etiqueta, está la experiencia, digamos, porque son cosas que se pueden hacer con palabras. Luego vendría Austin muy recientemente a descubrir que existen acciones que solo se realizan con la palabra, cosa que también creían en esta época los antiguos, con los hechiceros, con los magos, con los poetas. La palabra gramática, el mismo origen que glamour, magia. Y piensen ustedes que la palabra spell, que es deletrear, es también la palabra hechizo, conjuro. Por supuesto que entonces hay cosas que se hacen con palabras, pero por ejemplo, los declaro marido y mujer no es más que una frase. No cambia realmente mucho los hechos, ¿no? Muy interesante también jurídicamente el aspecto de esto del matrimonio como acto procesal, ¿no? Esta frase, si alguien tiene algo para decir, que hable ahora o calle para siempre. ¿Qué significa? Que si esta objeción a este matrimonio no va a ser dicha a tiempo, la vamos a ignorar. Es decir, no estamos diciendo, no admitimos que existan objeciones, sino las objeciones es como un crimen que prescribe, un juicio que solo se puede presentar a tiempo la evidencia. Porque luego ya se ha consumado el acto sagrado mágico de decir ya son marido y mujer, y ahora no queremos que nada profane esto, que nada arruine esto. Por más que hubiera razones, pero las tenés que decir en el momento. Y esto es muy interesante. Y solo lo dicen en el matrimonio, no lo dicen si le fuiste infiel, confesarle el momento o guardarte el secreto de la tumba. No explican bien cómo hay que hacer las cosas. Bueno, entonces, ¿qué sería una verdad por definición? Por ejemplo, todos los solteros son no casados. Por más que hay muchísimos casados que se quiten el anillo y se finjan solteros, por definición no podemos tener un soltero no casado. No es que tenemos que, como se decía, bueno, eso es un imposible, que el día que las vacas vuelen, el día que Tita Merelo saquen pelotas por televisión, el día que es como digamos, el helado caliente. Bueno, un imposible, se decía, eso es un cisne negro. ¿Por qué? Porque todos los cisnes famosamente conocidos son blancos y porque tenemos una visión muy pocas veces darwiniana de la biología. Entonces los animales que existen, que conocemos nosotros, que realmente conocemos solo el 10% de cuantos llegaron a existir y se extinguieron,
nos parecen realmente creados por Dios de esa única manera, invariables y digamos, fijos, así como Kant, digamos, justo Hegel, antes del descubrimiento del noveno planeta, dice los planetas son 7, bueno, se decía un cisne negro como imposible, hasta que en Nueva Zelanda se descubrió que existían los cisnes negros, ¿no? Esto provoca siempre un gran shock cuando cambia de color algo. Las zanahorias que eran violetas hasta que la Casa Real Orange de Holanda las mandó a hacer naranjas. Hay muchísimos casos así. Llaman la atención, como la pantera rosa. No vamos a entrar ahora en eso. Pero tomemos en cuenta lo ingenuo, lo impresionable que es nuestra inteligencia, lo tonta que es, digamos. Porque por eso es tan interesante la filosofía, aún en sus errores y especulaciones. Bueno, una verdad por definición no requiere una demostración y no requiere un desarrollo. Entonces, no es que ahora vamos a ir a Nueva Zelanda y descubrir que ahí sí hay solteros no casados. Porque el hecho mismo de llamarlos solteros significa que son no casados. Esto podemos asimilar el concepto, ¿no? La noción de verdad sintética, de verdad empírica. Por ejemplo, si yo digo el agua hierve a 100 grados, yo descubrí esto midiendo a qué temperatura en grados Celsius hierve el agua. Pero podría haber sido a otro valor. No es que es una verdad por definición. Luego, con todo el llamado giro lingüístico y el culto a cierta relatividad, y a decir no hay un sustento detrás, no hay un acceso, un realismo ingenuo a la realidad, sino que realmente todo está mediado a través de un entramado retórico, a través de un tejido verbal. Nuestro acceso a la realidad es una interpretación de la realidad que requiere el lenguaje. Entonces se puede relativizar también los hechos, por ejemplo, de la historia, y es así que es famoso el caso del historiador norteamericano Hiram White, que en Metahistoria muestra como todos los manuales que nos hablan de Napoleón, Alejandro, Rosas, realmente se entraman igual que un libro de aventuras que tiene un héroe con figuras retóricas, y que estos no son los hechos y que realmente se puede dudar de que sean hechos. Es decir, que realmente se puede dudar de que haya otra cosa que no sea verdades por definición, ¿no? En el caso de Kant, luego veremos que podemos asimilar estas llamadas verdades por definición a las llamadas a juicios sintéticos a priori, que un poco significa que si yo digo 5 más 7 es 12, ya en el 5 más 7 está ese 12 y no estoy diciendo nada nuevo, no estoy agregando información. Pero bueno, esto tiene que ver con un tema de matemáticas. Y Platón pensaba muy matemáticamente el lenguaje, y por eso es que dice Popper, para rescatar la teoría nominalista, que dijimos que en la palabra tigre en griego además, y al ignorar nosotros aquí otros idiomas, estamos diciendo que hay una directa correlación privilegiada entre el idioma ateniense y la realidad. Entonces, que en la palabra tigre esté la tigridad, hay que tomarlo un poco como que si hay dos tigres, si hay dos flores, si hay dos montañas, ahí está la esencia del número 2. Que entonces es más matemático el pensamiento que realmente es más digital que analógico, digamos. Bien, entonces estamos con el tema de que en el lenguaje está la cosa, que es un tema que va a recuperar Heidegger, el gran, digamos, redescubridor de la pregunta por el ser, que dice que la filosofía habla del ente y no del ser, que olvidó lo que está detrás, lo que subyace, bueno. Y esto que uno diría tiene que ser como muy espiritual.
y insondable, finalmente él, valiéndose de características del idioma alemán, que son la pequeña acumulación de lexemas. El idioma alemán funciona como descriptivo. Cada nueva palabra parece como un manual de instrucciones o una pequeña descripción de la cosa. Entonces, así la heladera en alemán es Kühlschrank, que sería el frío mueble, el armario del frío. Y tenemos la palabra más larga del mundo, Donnerschiff, Fahrdam, Gesellschaft Kapitänstochterle, hija del capitán de una compañía naviera que transita el río Danubio. Hay, digamos, una descripción que permite la acumulación de lexemas y la mecánica entendida de cómo se arma el sustantivo compuesto, que va al final, y por eso se pueden agregar antes muchos más, y ya está generada también la capacidad de abstracción mucho más desarrollada. Entonces, esto le permite a Heidegger, con una suerte de indagación pseudoetimológica, etimología, que es el origen de la palabra, no es realmente aquí a lo que se dedica Heidegger, sino a lo que podríamos llamar la marroquinería, la fabricación de esa palabra. Él la va desmontando en sus componentes lexicales. Las distintas afirmaciones que él realiza es como si él dijera: el escarabajo es cara abajo, camina de manera cara abajo, no es que levanta la cabeza, como su nombre indica. Y esto han hecho muchos. Jorge Bucay lo ha hecho hasta una forma que nos muestra un poco el nivel de chantada que tiene, porque dice que la iracundia nos enceguece porque se monta enojo, por eso decimos el enojo. Y esto lo hacen muchos los lacanianos en intervenciones terapéuticas que pueden servir como una brusca iluminación y un insight, sin que tenga un sustrato filosófico verdadero, pero el analista puede construir algo siempre y cuando sepa que está orientado a curar al paciente, a desinflarle algo, a resignificarle algo. De esta manera, entonces, este gesto que hace Heidegger con el lenguaje, y Heidegger famosamente ha dicho que hay solo dos idiomas que nos sirven para pensar la filosofía: el griego y el alemán. El italiano es para la ópera. Dice, hace poco un alumno mío se desencantó con Heidegger, no habiendo estado para nada desencantado de que Heidegger fue miembro del partido nazi y que reivindicó la figura de Hitler y nunca se retractó, aunque no por el antisemitismo, sino por sus hermosas manos. Es decir, es todo bastante insólito, pero aquí, en un extraño desvío, mi alumno se desencantó de Heidegger porque él es operógrafo, y entonces él ama la ópera es más grande que es, y dice que italianos para la ópera como algo despectivo. Heidegger es un tonto. Bueno, el griego y el alemán tienen en común esta manera acumulativa de armar conceptos, y por eso estamos emparentando aquí a Platón con Heidegger, pero vamos a rápidamente hacer un repasito de la historia de la filosofía. Entonces, vamos a decir rápidamente, vamos a ir con, esto después lo retoma Gadamer, el discípulo de Heidegger, y en realidad Heidegger secretamente lo había tomado, esto no se suele decir, de Husserl. Yo creo que una gran llave para entender a Heidegger es su, digamos, maestro, o su gran tutor, su gran mentor, por lo menos para entrar al ámbito académico, el fenomenólogo. La fenomenología es finalmente una filosofía que se centra en la apariencia, lo que se presenta como como imagen, como fantasma, ¿no? La palabra imagen del latín imaginación, y el fenómeno quiere decir lo que se me apresenta, se dice en filosofía. Y entonces finalmente es como casi todo lo contrario de la búsqueda de Heidegger de lo que está detrás, sino lo que está adelante. Bueno, seguimos más adelante.